Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Enfoque con EY. Los saluda Marina Mejía, Business Advisor de la firma. Nos acompaña el día de hoy Cintia Lazo y Álvaro Lorenzo. Ellos son consultores del Departamento de Precios de Transferencia. ¿Cómo están? Bueno, estamos, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Ustedes, como expertos consultores en precios de transferencia, los he invitado porque deseaba tratar el tema de reporte local, que es una obligación que se avecina, y me pareció importante aprovechar la experiencia que tienen ustedes para transmitirla a todos nuestros seguidores. En ese sentido, Cintia, ¿tú me podrías decir en qué consiste la regulación tributaria relacionada con precios de transferencia y el reporte local? Sí, claro. Consiste en los precios que han sido pactados con partes vinculadas, cuyos precios tienen que estar a valor de mercado. Al hablar de precios de transferencia dentro de la norma de impuesto a la renta, nos estamos refiriendo a un régimen que va a mirar el tema del valor de mercado en las transacciones que hayan entre empresas que tengan un vínculo, ¿no? Entre ellas. ¿Es así? Así es. Lo que regula la norma es las transacciones que se hayan realizado partes vinculadas y que estas transacciones se hayan realizado a valor de mercado. ¿Solo se refiere a partes vinculadas o también hay un tema de paraísos fiscales? ¿Podrías dar el marco, ¿no? Claro, también. No solamente es la norma abarca las transacciones realizadas a partes vinculadas, también las transacciones que se realizan a paraísos fiscales. Todas esas transacciones están dentro del marco de precio de transferencia. Álvaro, ampliando un poco el tema del campo de aplicación de las normas de precios de transferencia, ¿podrías indicarnos a qué nos referimos con paraísos fiscales? ¿Qué se entiende por paraísos fiscales? Paraísos fiscales se refiere a los territorios de baja honor e imposición. Digamos, por ejemplo, que Perú tiene una tasa impositiva del 29.5%. En cambio, otros países como, por ejemplo, Andorra o Panamá tienen bajas tasas imponibles con respecto al Perú. En cuanto a la vinculación, Cintia, tú nos estabas explicando que hay un tema de que hay que analizar la vinculación que existe entre las empresas que hacen transacciones comerciales, ¿no? ¿Nos puedes ampliar un poco este tema? Las partes vinculadas son aquellas personas, pueden ser naturales o jurídicas, que tengan participación en la administración, en el control o poder de decisión también, ¿no? Esos criterios están normados en el artículo 24, en el cual especifica qué se consideran partes vinculadas. Eso es en cuanto a la parte administrativa. Administrativa, puede ser también por poder de decisión, ¿no? Claro, por poder de decisión, o sea, la parte administrativa o de dirección. Sí. Y en la parte de la propiedad de la empresa, en la parte de la participación en el capital, también existen algunas disposiciones, tengo entendido. Álvaro. Sí, existe, digamos, los más comunes, que el capital de una empresa jurídica posea más del 30% de otra persona jurídica en el accionariado. Otro criterio de vinculación es que dos personas jurídicas posean más del 30%, pertenezcan a otras dos empresas jurídicas y estas tienen que superar el 30%. Todas estas normas y todos estos criterios que estamos viendo, que la norma, digamos, dirige la regulación de precios de transferencia para estos casos, pero también hay un tema cuantitativo. Hemos visto el tema cualitativo, ¿no? Con relación al tema cuantitativo, Cintia, ¿qué nos puedes indicar? Cuantitativo, a ver. En tema cuantitativo, por ejemplo, ¿no? Los contribuyentes que están obligados a realizar el reporte local son aquellos cuyos ingresos de vengado superan los 2.300 UITs. Eso traducido en soles, a la fecha es alrededor de 9.545.000 soles. Correcto. Según vamos viendo, son dos temas que tenemos que mirar, ¿no? Tenemos que mirar para ver si estamos convertidos o no. El tema cuantitativo, que está referido a la cantidad de ingresos, ¿no? Claro, de ingresos, y no solamente eso, también, no solamente, digamos, los contribuyentes están obligados a la presentación del reporte local si superan los 2.300 UITs, sino también si sus operaciones con vinculadas hayan superado 100 UITs y que sea menor a 400 UITs. Dentro de ese rango de, digamos, en monto de transacción,
tendría que, tiene la obligación de declarar el reporte local. Claro, entonces en la parte cuantitativa tenemos el tema de que los ingresos generales de la empresa hayan superado los 9.300.000, o algo aproximadamente, Sí. ¿no? Pero que la relación de transacciones entre las empresas también haya superado algún límite. Sí, así Ya, es. ese límite me decías que era, De 100, tienen que ser las operaciones mayor a 100 UIT. ese es desde el punto de vista cuantitativo, y desde el punto de vista cualitativo estamos viendo la vinculación que sea por participación en el capital o por participación en la dirección En la dirección. de las empresas. Exacto. Teniendo este marco, digamos, de quiénes son los obligados a presentar un reporte local sobre el precio de transferencia, ¿nos podrías indicar, Álvaro, a ver, qué factores se deben tener en consideración adicional para evaluar las normas sobre precios de transferencia? O sea, ¿qué factores, en el sentido de que una vez que tú ya sabes que estás, digamos, bajo el ámbito de esta regulación, cómo debes evaluar tus transacciones? La normativa peruana te indica que debes evaluarlo a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo, Claro, que eso ya lo hemos visto. dependiendo de la realidad económica de la operación. ¿Y eso qué cosa implicaría? O sea, ¿hay alguna metodología? Sí, en la normativa te indica que tienen que describir la transacción, digamos el contexto, las circunstancias particulares que pueden incidir en la transacción por la parte cualitativa. Y la parte cuantitativa sería ver ya la metodología que se va a aplicar en la transacción y el uso de comparables internos o externos. ¿Cuántos métodos existen para poder, digamos, enfocar la operación? O sea, ¿cómo elijo? Sé que dentro de la norma existen varias metodologías y que debo elegir estas metodologías en función al tipo de transacción que voy a analizar. ¿Podrías hacernos un breve resumen sobre cuáles son esas metodologías? La normativa peruana te indica que son 6 métodos, las cuales dividen en 2 grupos: métodos basados en la operación y métodos basados en los resultados de la operación. Los 3 principales métodos usados comúnmente es el precio comparable no controlado, que es el método del PSNC, el método del margen neto transaccional y el método de precio de reventa. Ok. Y en tu experiencia, Cintia, ¿cuáles serían los métodos más utilizados por las empresas peruanas que has tenido oportunidad tú de ver? Los métodos más usados es el primer método, el método precio no controlado, precio comparable no controlado, en donde se compara los precios que han sido, los precios de las transacciones que han sido pactadas con las partes vinculadas con operaciones que han sido pactadas con terceros. Hay una comparación. Hay Sí. una comparación entre los precios con terceros no vinculados y los precios con vinculados. Claro, y se determina si han sido consideradas, si estos precios han sido pactados en condiciones similares. Si han sido pactados en condiciones similares, se puede considerar como comparables, ¿no? Correcto. ¿Y qué sucede si es que en esa comparación, habiendo tomado en consideración los parámetros de que si es razonablemente comparativo porque las situaciones son similares, qué sucede si encuentro diferencias? Se debe conocer mucho el contexto de la transacción, el motivo en que se ha realizado la transacción, y si hay ajustes, digamos, que se pueden realizar, se determina, ¿no? Por ejemplo, en el caso quizás de una venta de mercadería que se ha realizado a mi vinculado, Sí. de repente es posible que yo no tenga un gasto de distribución, porque mi local es cercano a mi vinculado, Correcto. y no hago ese gasto que se ha generado con mi tercero. Entonces Perfecto. podría haber ahí un pequeño ajuste que yo puedo considerar y de esa manera determinar y poder comparar esos precios, ¿no? O sea, para poder de alguna manera igualarlos mediante el desecho de las desigualdades, algo así. Exacto, por eso es muy importante conocer la transacción, conocer las funciones que se desarrolla dentro de la transacción, los motivos que se han generado, el contexto. De esa manera se puede realizar un buen análisis, ¿no? Bueno, luego analizar la comparabilidad, si es que hay una diferencia en una transacción con una vinculada
con relación al resto de terceros no vinculados es que se determina un ajuste para efectos del impuesto a la renta? Claro, pero eso viene, digamos, ya cuando se ha aplicado alguna metodología, ¿no? Se haya realizado algún método y en el cual ya nos da un resultado si esa transacción ha estado o no a valor de mercado. Si en todo caso esa transacción está por debajo o por encima del valor de mercado, hay un ajuste. Y ese ajuste tiene un impacto en el impuesto a la renta. Con relación a ese tema, ¿tú qué nos puedes comentar, Álvaro? ¿Cómo lo puedes complementar? Digamos que la evaluación del análisis, como ha mencionado Cintia, el cualitativo, tiene que saber el porqué de la operación de la transacción. Y a partir de ello, poder escoger apropiadamente el método que se va a utilizar, dependiendo, como mencioné anteriormente, sobre la realidad económica de la operación. Todo este tema que estamos conversando es la metodología que va a aplicar un consultor cuando ya le piden que ayude a una empresa a realizar su reporte local, ¿no? Para poder identificar si la persona tiene que hacer algún ajuste o no. Pero si nosotros nos adelantáramos, si nos pusiéramos en el caso de una empresa que conoce que existen normas sobre precios de transferencia que lo pueden estar alcanzando, ¿no? Porque, como dijiste tú, Cintia, esto no alcanza a todos, sino puede haber una empresa que esté en crecimiento y que de un momento a otro ve que ya lo alcanzan las normas de precio de transferencia. Entonces, este análisis que estamos haciendo es un análisis que quizás debiera de acompañar al consultor a la gerencia, ¿no? ¿Qué les parece este comentario? Todas las transacciones que una empresa haya realizado con sus partes vinculadas tienen que estar a valor de mercado, esté o no obligado a la presentación del reporte local, según el artículo 32. Perfecto, o sea, entonces hay la obligación de hacer transacciones a valor de mercado conforme a la ley de impuesto a la renta. Exacto. Dentro de ese marco, puede o no estar obligado de repente a la presentación de la declaración, sino de repente no supera los 2.300 UITs. Perfecto. No está obligado, pero sin embargo, sí está facultado y tiene que estar estas transacciones dentro del marco. Por ello es importante de que estas transacciones estén a valor de mercado y que estén sustentadas, que debe acompañar de la debida documentación. Para que de esta manera que de repente, pongamos que en este periodo 2018 no esté obligado a la presentación, pero de repente en el siguiente periodo superan sus ingresos y ahí sí está facultado. Y normalmente son operaciones que se hacen regularmente con las partes vinculadas, no necesariamente solo en un periodo, ¿no? Entonces siempre es bueno que revisen, ¿no?, si esas operaciones están o no a valor de mercado. Correcto, o sea, la disciplina que debe tener toda dirección y gerencia es de constantemente revisar si las operaciones que está realizando, que pueden ser operaciones que le estén dando utilidad, eso es otra cosa. Claro. ¿No? Pero que además cumplan con el tema de estar a valor de mercado. Complementando eso, Malena, el plan tributario, digamos, tiene que estar incluido, en el plan tributario tiene que estar incluido los temas de precio de transferencia, es decir, las operaciones que se van a realizar con las empresas vinculadas o empresas que están en territorios de baja o nula imposición. Y este plan tributario tiene que estar incluido en la planificación estratégica de los gerentes o los directivos de la empresa, con el fin de que al final del ejercicio próximo puedan tener un flujo de caja proyectado. Cintia, ya abocándonos al reporte local en sí, ¿podrías explicarnos cómo es la estructura del reporte local? Claro, la estructura del reporte local es información preliminarmente del cliente, donde va la estructura organizacional, sus líneas de negocio, organigrama, las actividades que realizan, los principales competidores, principales proveedores. Es una información sobre el conocimiento del negocio. El negocio del cliente, básicamente, es digamos el primer punto, ¿no? Luego está la información de las transacciones que se han realizado, el análisis funcional enmarcado por cada transacción, qué activos han aportado, qué riesgos han asumido. Solo el análisis funcional de las operaciones que van a ser objeto de análisis para efectos de precio de transferencia o todas las transacciones. No, todas las transacciones que hayan sido objeto de precio de transferencia son las que se le van a realizar el análisis funcional. En realidad son 4 anexos que se debe presentar. El primer anexo son las transacciones que son mayores a 100 OITs, pero menores a 400 OITs.
En el anexo 1, su contenido es básicamente la información de la parte vinculada. El nombre de la parte vinculada, el tipo de vínculo y las transacciones que se hayan realizado. Identificar las transacciones y los montos de dichas transacciones. Ok. Ahora, si supongamos, ¿no? El contribuyente ha tenido operaciones que son mayores a 400 UITs. Ahí está obligado a presentar el anexo 2, 3 y 4. Perfecto. En el anexo 2 es también la información del contribuyente, es la información de la parte vinculada y las transacciones que se hayan realizado más la evaluación que se ha realizado, los resultados. Según te estoy entendiendo, Cintia, el reporte local tendría dos partes. Una primera parte, que es para aquellas empresas que han tenido transacciones vinculadas por encima de las 100 UITs, pero inferiores a las 400 UITs. Y una segunda parte, que sería para aquellas empresas que han tenido transacciones vinculadas superiores a 400 UITs. Ahora, si comparamos cada una de estas dos partes, la información es similar. Sí, básicamente aquellas transacciones que van en el tramo 1, como bien dices tú, aquellas que no superan las 400 UITs, es básicamente información de la parte vinculada y la información de las transacciones que se hayan realizado con estas partes vinculadas o con paraísos fiscales. Okay. Pero no hay el análisis funcional. No se hace un análisis. En cambio, la diferenciación está con la segunda parte, en donde sí, o sea, la información es similar, pero adicionalmente hay el análisis funcional. Exacto. Se realiza un mayor análisis que va, digamos, descrito en el anexo 3. Dentro del anexo 3, el contenido del anexo 3 es la información de la compañía, como te comenté, las líneas de negocio de la compañía, su estructura organizacional, y ahí va la información de la metodología que se ha aplicado y la descripción de las transacciones que se han realizado con partes vinculadas. Perfecto. Y Álvaro, ¿cuál es la mayor dificultad que tú has visto, ¿no?, en las campañas de elaboración de reporte local que tienen las empresas? ¿Cuál es la mayor dificultad con relación al llenado del reporte local? Digamos que con la actualización de la normativa en temas de precio de transferencia, que ahora son mucho más estrictas, mucho más específicas y mucho más detalladas, las empresas tienen nociones de precio de transferencia, pero no tienen estas nociones detalladas o especificadas que se han actualizado. Entonces, con esto una de las dificultades que tenemos es que las empresas no tienen la documentación debida que la normativa te obliga. La documentación de soporte. De soporte sobre lo que mencionó Cintia, sobre el organigrama, la estructura organizacional, el grupo económico, las líneas de negocio, estrategias de negocio y aparte también sobre la identificación de las operaciones controladas. La labor del consultor entonces está dirigida principalmente quizás a una labor preventiva que a una labor de ayudarlo a hacer formalmente el reporte local, porque si se va por el lado de la prevención, uno estaría listo muy rápidamente para hacer el llenado del reporte local. Exacto, incluso la normativa con esta actualización ayuda a las empresas a que puedan formalizarse un poco más, que tengan documentado su negocio, ¿no?, el conocimiento del negocio, y que tengan también documentado las operaciones controladas con empresas vinculadas. Podríamos decir, Cintia, que esta obligación, si bien está dentro de una norma tributaria y tiene un efecto económico de ajuste para efectos de impuesto, está muy relacionada con la parte organizativa y administrativa de la empresa, ¿no?, porque se requiere de una interacción de la dirección quizás con la parte legal y con la parte financiera, con la parte contable, ¿no? Hay una integración ahí de labores, ¿no?, y de entendimiento que se debe tener para poder tener el soporte de la documentación de las decisiones. ¿Les parece esto, no? ¿Qué comentarios les parece? ¿Podrían ustedes de repente complementar o mejorar mi comentario de acuerdo a lo que yo les he entendido? Y todas las transacciones que se hayan realizado con partes vinculadas deben estar sustentadas. Ahora, ¿cómo? Dentro de lo que señala la norma que se debe declarar, describir, digamos, están, como tú dices, ¿no?, los términos contractuales que hayan pactado.
también se debe describir cómo se ha realizado las transacciones, ¿no? El contexto de la transacción, las circunstancias económicas, y dentro de eso tiene que estar debidamente sustentado, ¿no? Si bien es cierto, los contribuyentes tienen conocimiento de cómo han realizado la transacción, pero no está documentada. Entonces, ahora es importante señalar documentadamente y que se tenga el sustento, como tú dices, para que se pueda sustentar. Y sustentar sobre todo con documentación elaborada con anticipación a una revisión fiscal, ¿no? Porque hay que dar no solo el sustento, sino también la fehaciencia, en el sentido de que se levantó un acta o se firmó un contrato, el contrato debidamente legalizado, ¿no? En una fecha cierta, y que esas son las razones que están plasmadas ahí en esos documentos por las cuales se llegó a una conveniencia de la empresa en fijar un precio determinado. Claro, el fin es que el contribuyente sustente a la SUNAT que estas transacciones han sido reales. Que han sido reales y también los motivos. Claro, los motivos que han realizado estas transacciones. Que el precio ha sido conveniente a valor de mercado, y si es que el comparable que va a usar un tercero, un auditor tercero, que va a decir, no, el comparable es otro, yo poder decir cuáles son las desigualdades que se eliminaron para llegar al precio que estoy determinando. Claro, y también es importante que ambas partes se beneficien de estas transacciones. Porque claro, tiene que haber algún beneficio de por medio. Exacto, tiene que haber un precio competitivo para los dos lados. Álvaro, ¿tú con qué comentarios podrías complementar lo que estamos diciendo, de acuerdo a tu experiencia? Digamos que es muy importante, como te mencioné, que la información de precio de transferencia está debidamente documentada y que tenga un sustento técnico. Esto con el fin de que en una próxima fiscalización tengan la información detallada y puedan sustentar ante la SUNAT que se han realizado los precios a valores del mercado y que si existiese un ajuste fiscal se haya subsanado o se haya reparado, digamos, ¿no? Correcto. Bueno, Álvaro, Cintia, ha sido un gusto tenerlos en el programa. Les agradezco por su participación y espero tenerlos pronto nuevamente. Bueno, es un placer estar acá con Cintia, hablar sobre el tema de precio de transferencia y por último recomendar a los seguidores y contribuyentes que tengan en cuenta que ya en los próximos meses se viene ya la declaración jurada informativa y es importante tener toda esta documentación sustentada técnicamente, como hemos hablado. Correcto, muchas gracias. A nuestros seguidores también por su participación en este programa y los espero nuevamente la próxima semana. Adiós.